Y volvemos con este cuarto bloque de la emisión número 43 del Irreverente, con otra de nuestras mentiras. Les habíamos prometido que en este bloque íbamos a tratar el tema de la vuelta a clases en capital y provincia, pero tuvimos desarrollado el material del que nos vamos a ocupar en este bloque y decidimos sacarlo antes. En efecto, conocida es nuestra posición política con respecto a la pandemia y sobre todo a la cuarentena sucia. Empezando por el principio, podríamos ir a lo que dice la letra de la Constitución Nacional con respecto a algunas cosas que pasaron en este país y que aún siguen intentando pasar. La Constitución Nacional en su artículo 29 dice: el Congreso no puede conceder al Ejecutivo ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Pero como en este país la Constitución es letra muerta ante desesperados gobiernos peronistas, acá no va a pasar absolutamente nada por ello, ni ningún presidente va a ser considerado ni condenado como infame traidor a la patria. Todo lo actuado por los estados y sus fuerzas de seguridad durante la pandemia es completamente anticonstitucional. En cualquier país del mundo que ocurriera lo que ocurrió acá, durante por lo menos desde el 20 de marzo y julio de 2021, como mínimo hubiera caído el gobierno. Las fuerzas de seguridad estarían bajo intervención y en camino a su disolución. Se violaron todos y cada uno de los derechos humanos de los ciudadanos. Se torturó, desapareció y asesinó personas en virtud de pandemia. Y todo eso esponsoreado por el Estado y asegurado a través de un colaboracionismo criminal entre la inteligencia de las fuerzas de seguridad y una quebrada militancia progubernamental devenida a vigilantes y parapoliciales. Por millonésima vez y por segunda vez en esta emisión, les vamos a mostrar esta auténtica proclama golpista que pinta lo que es, fue y será la cuarentena dura. ¡Vamos a las imágenes! Al policía, gracias. Gracias porque efectivamente están tomando esto con una dedicación increíble, increíble, y con un compromiso infinitamente mayor. Entonces, yo al personal de seguridad, gracias. Y por favor, no cedan un centímetro. Se van a encontrar con idiotas. Los vemos a los idiotas. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende. En Ostende, sí. Esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Y las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Simplemente a esa gente la reportan y que la justicia va a hacer lo que tiene que hacer. Pero que sigan haciendo lo que están haciendo. Y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y cuando a uno le queda el registro de condenado, después no lloren. ¿De acuerdo? Sí, muy claro. Se los he dicho una y mil veces. Muy claro. Y a las fuerzas de seguridad, respeto, porque están siendo la cara que se expone para cuidarnos. Sí, sobre todo Respeto, eso, se están exponiendo, eso. ¿no? Para cuidarnos. Desde la misma presidencia de la República Liberalita se la pasaban por las partes. No podemos ver menos que una oligarquía de coroneles gobernando al sitio y con tropa suficientemente bien pagada para hacerlo. Este era el menú para nosotros. Para ellos, la libertad y el poronguismo de esperarte con un hipócrita quédate en casa mientras ellos podían hacer cualquiera. Reírse del pueblo y de todos sus padecimientos era solamente un error si
y es el presidente de la República el que se reía de todos nosotros. En los de abajo, un irrespeto a la autoridad, como nos mostrara claramente la desaparición y asesinato de Facundo Astudillo Castro, te podía transformar prácticamente en una pena de muerte sumaria por desobedecer una orden a todas luces anticonstitucional. Al menos eso alegaron para detenerlo y desaparecerlo a Facundo Astudillo Castro. Recordamos que mientras los trabajadores tenían que quedarse donde estaban sin poder volver a sus pagos, le hacían una ley de vuelta a casa a Marcelo Tinelli como si no hubiera hecho lo que quiso toda la pandemia con el aval estatal. Lamentablemente para él fue tan imbécil que pinchó una rueda y lo mandaron de vuelta a la que meses antes había declarado como su morada. Ya sabemos que si no es para acumular dineros de pauta estatal, las capacidades de Marcelo Tinelli son muy limitadas. Tampoco es que la cría del menemismo las necesite mucho, esas capacidades. Toda esa gente resultó poco agraciada en materia gris, pero gracias a su alcahuetería y su servilismo al poder, siempre han acumulado mucho capital. Sintetizando la cosa, la cuarentena era solamente para la ciudadanía rasa. Los punteros, empresarios y demás clases parásitas del país podían optar por hacer lo que se les cante como siempre. Nada muy distinto para estos execrables buitres. Todo que lamentar si es que no sos un millonario o tenés alguna cuña con el Estado. Como dijimos en nuestros 2 primeros especiales de pandemia, que si íbamos a tomar como criterio máximo y rector a la Organización Mundial de la Salud, la cosa iba a carecer de seriedad y más ligada a los negocios que a la vida. Repetiremos algunas de las cuestiones que nos hacen dudar de la excedencia académica y la honestidad de esta entidad. Siendo una institución que depende de fondos estatales y privados para su subsistencia y para el bienestar de sus líderes, en la balanza de sus decisiones pesará más servir bien a esos intereses antes que cualquier otro asunto de salud. La OMS vive haciendo malabares para no reconocer el carácter cancerígeno del glifosato, algo que todo el planeta ya sabe, pero que estos señores se niegan a reconocer por razones de pesos, suponemos. La OMS recién en 1992 se dio cuenta que la homosexualidad no es una enfermedad mental. Al transgénero lo excluyó de las mismas recién en 2018. En manos de esta gente estamos. Así las cosas, el Estado empieza flojo de papeles a imponer lo que a él se le da la gana y así continúa haciéndolo y haciendo del talibanato una práctica común para sostener políticas públicas y sanitarias que de otra manera no hubieran podido hacerlo. Aún hay coletazos de violencia institucional pandémica. Lo más triste, todavía hay gente del pueblo que cree que debe ponerse en favor de las fuerzas de seguridad contra miembros de la sociedad civil que no están cometiendo ni un solo delito. Pueden ser irritantes y pueden no gustarte sus posiciones, pero no están cometiendo delitos y por tanto, ni siquiera dentro de las leyes ridículas del sistema capitalista, tienen una excusa para hacer lo que hicieron en concordia con la militante antivacunas Verónica Abad, quien hizo presentaciones sobre la pandemia y que detrás de ella se lanzó un operativo realmente bochornoso y siniestro por parte de la policía de Entre Ríos. Efectivamente, el Estado sacó a las calles a sus sicarios para detener a esta persona. Primero vamos a ver la presentación hecha por Verónica Abad sobre la vacunación. Vamos a las imágenes. Caminar por ejercicio ilegal de la medicina y por incumplimiento de funcionario público, debido a que constatamos que los vacunatorios, ¿sí?, donde se realizan las inoculaciones experimentales en fase 3 COVID, no había ningún médico a cargo y en muchas ocasiones, digamos en las 3 partes que fuimos, había solo vacunadores con 2 meses de capacitación, ni siquiera eran enfermeros. Ustedes oportunamente hicieron una denuncia. Exactamente, y la denuncia fue esa, además de no tener prospecto de las vacunas, mal llamadas vacunas que se estaban aplicando, ni informar de los efectos adversos, ni pedir historia clínica a los afectados. Debemos decir que tenemos... Esta presentación de Verónica Abad no hubiera ocupado ni un solo segundo de este irreverente. Es más,
esta señora jamás hubiéramos hablado de ella, si no fuera por lo que ocurrió después y que lo que pronto vamos a ver. La presentación en sí no parece muy sólida. Podemos no compartir los criterios de la misma, de hecho, no nos parecían tan graves, pero la reacción del poder ante ello muestra que hay una clara persecución hacia esta señora, o algo que dijo esta señora no les gustó porque es cierto, porque si fuera solo una tonta antivacunas, no hubieran montado este ridículo operativo policial que vamos a ver a continuación. Porque es esa policía la que intercepta el colectivo y procede a detener a Verónica Aba por no usar el barbijo. Parece un poco raro que estos señores que protegen y permiten a los envenenadores y a los que el narco se les ríe en la cara, montando un operativo para detener a una militante antivacunas. ¡Vamos a las imágenes! Ponele los ganchos, no va. Voy a denunciar porque me mi hija, ¿sabes? Estúpida. Pero bueno, ¿por qué me tocan así si yo no hice nada? Es necesario ponerse el barbijo, señora. Pero suélteme. Una trata más fácil. Suélteme. Bajen por acá. Suélteme. Chica ahí. Por favor. Para acá trata más fácil. No lastima solo, que venía con cosas. Por favor. No, esto me olvidé el celular justo hoy. Tengo mis días en la casa sola, no puedo estar esperando más tiempo. Viva Greenpeace, nos vemos. Por favor. ¿Y dónde voy? Camino. Pero está libre ya. ¿Por qué va con la esposa? Qué bárbaro, ¿no? Cuidado, no se vaya a escapar la delincuencia. Los sinvergüenzas de la policía de Entre Ríos le imputaron a la militante antivacunas Verónica Aba 2 cargos: resistencia a la autoridad y lesiones. Ya vimos hace segundos nada más las imágenes. Es decir, le pusieron a esta señora lo que se le pone a cualquier militante cuando el poder político lo quiere meter preso sin ningún motivo. ¿Cómo es eso? Bueno, a los militantes cuando vamos a una marcha nos ponen una batería de 4 delitos: resistencia a la autoridad, atentado, daños a la propiedad y lesiones. Como mínimo. Bueno, esta vez a esta señora le pusieron resistencia a la autoridad y lesiones. Ni siquiera le pusieron los 2 artículos que podrían llegar a utilizar el poder y que de hecho los usó el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es aplicar los artículos 205 y 239 del Código Penal, que hablarían de alguna manera de gente que puede o que intenta difundir una pandemia. Pero bueno, como esto no lo tienen que probar de ninguna manera, no les interesa. Digamos, la cuestión era detener y golpear a una militante antivacunas. Estas son las formas en las que el Estado sostiene sus políticas impresentables en materia sanitaria. De aquí en adelante tendremos que soportar algunos paracos de bajo presupuesto que empezarán a lanzar sus acusaciones de antivacunas, anticuarentena y demás propias de estos siervos de los millonarios que nos gobiernan y que por tanto las tomaremos como tales. Desde el irreverente les pedimos encarecidamente que canalicen su angustia. La culpa de que hayan decidido venderse al Estado y atacar a las gentes del pueblo que se niegan a comprar sus buzones no es nuestra. Hasta aquí llegamos con el tema de la dictadura disque sanitaria de esta oligarquía de coloniales más que probada y solamente negada por este tipo de fanáticos
que aún tienen síndrome de Estocolmo como mínimo con los de arriba. Mientras esto pase, la aplicación y exigencia del pase sanitario es el penúltimo sueño dictatorial del gobierno, ya que el último aún se debe estar gestando, los casos de COVID siguen en aumento y las muertes también. Por un lado, los gobernantes tratan de griparizar el virus, pero si lo logran, sus posibilidades de aplicar criterios represivos aceptables o tolerables se reducen drásticamente. La negativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires a hacer testeos siempre fue sospechosa, aún más ahora que buscaban la confrontación entre las personas para poder volver a militarizar las vacaciones y aplicar el ajuste exigido por el FMI. Poner el centro de testeo en un lugar y permitir que frente a él se hagan celebraciones sin distancia ni prevención es una muestra de la hipocresía activa del gobierno de Axel Kicillof. La producción de unos impresentables ataques a los médicos que estaban haciendo testeos le dio la excusa de poder ponerle coto a algo que lo tenía bastante molesto. Y esta cuestión nos lleva a la sarta de mentiras, estafas y negocios con la muerte que este gobierno se ha mandado, aunque la única excusa que pueden tener para decirlo es que todos los gobiernos del mundo hicieron lo mismo. La más famosa de las grandes mentiras es el negocio de casará con el Estado por el inútil Neoquín. Recordemos que el presidente lo presentó con bombos y platillos a este blef financiado por el CONICET que solamente compraron el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y unos 7.000 test que compró la República de Panamá. El gobierno de la provincia tiene serios problemas con la idea de los test masivos. No quiere que se sepa cuántos infectados hay. Solamente quiere vacunar hasta 15ª dosis sin importarle un poco los infectados. Sabemos que esta gente que basó su autobombo en cifras que leían o no de acuerdo a su antojo, en un momento de la cuarentena sucia se les hispotearon unos 3.000 muertos. Sí, recuerdan cuando 3.300 muertos aparecieron de repente que no se habían registrado aún. No tienen el más mínimo plan de combate contra el COVID, más que reducir drásticamente las estadísticas de casos y en paralelo agregar dosis necesarias según ellos a un esquema de vacunación que hoy carece de toda seriedad. Cerrando este primer avance a los temas de sanidad y pandemia, vamos a leer una publicación del artista Rodolfo Fuchile, que viene a cuento y bien para esta ocasión. Fuchile es, digamos, nuestro dibujante preferido y por su visión crítica del ridículo de lo que se pretende imponer en virtud de pandemia, sufre censuras continuas adobadas por el odio de algunos fanáticos de cuanta estructura rendida al poder haya. Esos que lo pueden acusar de antivacunas, Mefistófeles, Satán y desde siempre el invariable epíteto de hacerle el juego a la derecha. La cosa comienza con una pregunta: ¿el fin de la distopía criminal? Y sostiene Fuchile: varios países de Europa están abandonando los pasaportes sanitarios, los confinamientos y otras restricciones represivas con las que torturaron a la población durante 2 años. En países modelo como Israel, después de 4 o 5 dosis aumentaron los contagios y las muertes. El fracaso es evidente. Tienen que pedir perdón por el engaño, por los daños sociales y por la persecución a profesionales disidentes, como dijo el inmunólogo Ehud Kimbrough. En todo el mundo, las masivas protestas del pueblo antes convocado contra la dictadura pseudo-sanitaria presionan a los gobiernos que no tienen cómo ocultar el desastre generado por las cuarentenas y la ineficacia de las inoculaciones. Los millones de efectos adversos reportados empiezan a conocerse a pesar de la censura y el alineamiento total de los medios. Solamente en el Reino Unido, 30.305 personas murieron en los 21 días posteriores a haber recibido la vacuna. Datos de la European Medicines Agency. Por eso están reculando en chancletas, viendo cómo acomodar el discurso para decretar el fin de esta distopía criminal con la que sometieron a la población, arruinando la salud, la educación, el trabajo, la vida social y violentando todas las libertades democráticas. Si esto al fin se termina, muchos vamos a celebrar, pero también recordaremos siempre el rol nefasto que cumplieron las organizaciones combativas, las de derechos humanos, gremios y medios alternativos, que se dedicaron a pedir más restricciones y a ridiculizar a las voces críticas, mirando para otro lado mientras se avasallaban derechos fundamentales. También el de los expertos mercenarios de las corporaciones. Ustedes traicionaron al pueblo y merecen el repudio hasta el fin de los días. Clarísimo, como siempre, lo de Rodolfo. Y hasta aquí un pequeño panorama de la crisis sanitaria argentina en general. Volvemos en unas horas con lo prometido, el inicio de las clases en los diversos distritos de la República Argentina y alguna otra palabrita que nos permitan los minutos
que nos quedan de programa. Nos estamos viendo.